Vea lo que le voy a decir. Bueno, algo no era para decirse. Yo una cosa sé, hermanos, y es que mientras nosotros, óigame bien, ya, gracias Señor, mientras nosotros querramos llegar a las almas que están cautivas en religiosidad, atacándoles su religiosidad, no vamos a alcanzar nada, porque hay que llegarles al corazón del hombre, a convencerlo de su pecado, del pecado que hay en el corazón del hombre. Si usted trata de convencerlo que en esa iglesia está equivocado, porque eso no es así, que porque esto es así, que porque es que a mí me enseñaron, no me enseñaron nada. Usted puede tener una doctrina muy buena, muy sana, pero si usted la pone como el escudo para convencer a los demás, nunca va a tener un resultado positivo. Usted tiene que hablarles al corazón y a la necesidad de aquel individuo, sin poner por delante su doctrina, porque lo que habla es la palabra del Señor que convence de pecado al hombre que está en el pecado. ¿Entiendes? Entonces por eso tenemos que tener el suficiente cuidado cuando nosotros nos refiramos a cualquier circunstancia dentro de la iglesia tradicional. Que hay que traer ejemplos dentro de la iglesia o de esta o de cualquier otra iglesia cristiana. Cuando hablamos, por ejemplo, de la prosperidad, no hablando de personas, ni de individuos, ni de iglesias como tal, pero si hablamos de la doctrina que se establece de la prosperidad, como que esa es la doctrina de hoy, porque si usted quiere que su hijo sea sano, si usted quiere que su hijo sea rescatado de una condición X o Y, lo que sea, si usted quiere que su hogar esté bien con Dios, usted tiene que dar una ofrenda de tanto, usted tiene que hacer tal cosa, usted tiene... Hermano, yo tengo que decirle por la palabra, eso no es correcto. Porque Dios no es negociante de que si me das 40,000 pesos en una ofrenda, entonces dependiendo de la cuota, si das 40, te arreglo al hijo. Pero si das 100, te arreglo el hogar. No, hermano, Dios no hace ese tipo de negocio. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, que se humille delante de su presencia, que ponga su vida, su hogar, sus hijos, delante de su presencia para que Dios actúe. Y Dios actúa. Pero Dios no es, lo otro es con eso yo tengo que decírselo. Porque si yo no lo hago desde acá, hermano, la iglesia del Señor sigue creyendo muchas veces que todo esto es lo correcto. Si tengo que sacar una referencia de la iglesia tradicional, se hace para que nosotros tengamos entendimiento. Porque muchos hermanos, ay hermano, el purgatorio, ¿cuál purgatorio? No existe. La Biblia nada más habla del infierno y de los cielos, la vida eterna. No hay lugar intermedio. Mientras el hombre está vivo, tiene esperanza. Después de muerto, no hay nada. Si fue salvo, irá delante del Señor. Si no fue salvo, irá a condenación. Lugares intermedios no hay. Entonces eso hay que hablarlo. Pero de que si hizo, que si no hizo, que si es pecado, que si no es pecado, eso tendrá que decidirlo el Señor. Lo importante es que caminemos en hacer la voluntad del Señor en cada demanda que el Espíritu de Dios pone sobre nuestras vidas. Eso es lo más seguro para que nosotros alcancemos salvación. Eso es lo más seguro, que si el Señor le dijo, son 2 pasos por la derecha y 3 por la izquierda, son 2 por la derecha y 3 por la izquierda. Y voy seguro, porque estoy caminando sobre lo que Dios me está diciendo hacia donde me va a llevar. Si lo hizo fulano, si no lo hizo sultano, si lo hizo Careceo, si no lo hizo, a mí me dijo que eran 2 a la derecha y 3 a la izquierda, y me voy por 2 y 3. Amén. Y se acabó el cuento. ¿Amén o no? Amén. Que es lo que nos tiene que interesar a nosotros, queridos. Porque si no, quedamos nosotros envueltos en lo que la religiosidad del uno, la religiosidad del otro, la religiosidad del otro. Cuando se utilizan los púlpitos solamente para estar cuestionando qué es que los testigos de Jehová, qué es que los mormones, qué es que los que fulano, qué es que los que sultanos, y se pasan todo el tiempo de la disertación de la palabra en esa contienda, en ese manejo, dejo de edificar mi vida, dejo de fortalecer mi vida, dejo de poner mi corazón delante de Dios, dejo de poner mi vida delante de Dios para que la palabra venga y me hable. Porque me detengo en las nimiedades de los demás y no estoy cuidando mi propia viña, que es donde me tengo que
por eso caen en protagonismo. Oiga, hermano, por eso caen en protagonismo. Vamos a estar puestos en pie, hermanos. No, siga, hermano, siga. No, porque ya se me acabó el tiempo.